Buenos días a todos. Me es grato presentarles esta mañana al empresario Juan Carlos Segovia. Juan Carlos está en el extremo derecho del set. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Mucho gusto, gracias Renato por la invitación a este Aquí, programa interesante. aquí a mi derecha, contigo a mí, está Javier Segovia, profesional del derecho e hijo de Juan Carlos Segovia. Mucho gusto. Muchas gracias. Javier, bienvenido. Es Gracias. un placer tenerlo aquí en el programa. Igual. Aquí a mi izquierda está el psicólogo clínico y terapeuta familiar Rafael Mejía. ¿Qué tal, Rafa? Mucho gusto, bienvenido. Gracias, gracias. Seguido en el programa, ¿verdad? Pero es un honor. No, para Es un mí, honor como que sí, exponga claro que sus sí. conocimientos. Y más el honor Sí. es contribuir, Renato, con conocimiento y con cultura al Claro. país. Juan Carlos, ayer tú me enviaste un mensaje. Ayer me enviaste un mensaje. Y a mí me encantaría que con la franqueza que siempre nos hablamos, hay dos personas con que yo tengo una relación así de mucha franqueza al hablar, ya sea por estas herramientas nuevas o cuando nos vemos personalmente, que desayunamos con el papá de Juan Carlos, con Pepe Segovia, saludos Pepe, o con el mismo Juan Carlos. Siempre que me reúno con Pepe Segovia, ahí aparece en el desayuno Juan Carlos Segovia. Yo no sé si es Pepe que le dice, Juan Carlos, vení, voy a desayunar con Renato. O es Juan Carlos que le dice al papá, mira, cuando desayunes con Renato, invítame también. Y tenemos amenas pláticas, de todo. Porque ellos están muy claros empresarialmente, están muy claros ideológicamente. Yo creo que eres el hijo que más se parece a tu padre en cuanto a carácter, Juan, o todos se parecen a Pepe. Todos tenemos de ambos padres, son especiales y sí tenemos, somos 5 hermanos y estamos bastante relacionados o mezclados entre ambos caracteres de ambos padres, sí. Tienen fuerte carácter. ¿Sabes que a las 4 de la mañana estaba hablando con mi esposa sobre la temática que íbamos a abordar? Y como Scarlett fue compañera de estudios de una de tus hermanas, mira que este tema lo voy a abordar hoy, le digo, y bueno, pídale sabiduría a Dios, que se maneje académica, científicamente, pero con la iluminación de Dios. Y entonces hablábamos del carácter de Pepe y de los ojos de tu madre. Ella, como los conoce a todos, mira, fulano tiene los ojos de la mamá, dice. Yo creo que sos tú el que tiene los ojos de la mamá, ¿ve? No sé, Carla es la que me estaba diciendo, ¿verdad? Pero como yo conozco bien a Pepe, creo conocer bien a Pepe Segovia, y sé que el carácter de Pepe es un carácter rígido, fuerte, amoroso y leal. Totalmente. Pero es un hombre muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte de carácter. Entonces, yo siempre he creído que Juan Carlos se parece al carácter de Pepe. Entonces yo te digo que me canalices hoy la temática, porque tú me escribiste ayer cuando estábamos hablando de las guías sexuales, cuando estábamos hablando de una iniciativa ciudadana que se presentó en el Congreso Nacional de la República para que los padres sean los únicos responsables y con todo el derecho de determinar cuál es la formación y la educación sexual que le van a dar los hijos. Y no el Estado. Y no el Estado. Ese fue el tema de ayer. Y uno de los panelistas de ayer emitió un criterio siempre sobre esta temática. Entonces, Juan Carlos Segovia me llamó y di que soy yo el que está expresando este criterio, porque es la segunda vez que escucho a este compatriota hablar de esa forma y con esa misma teoría. Pero yo leí el mensaje después del programa y entonces no pude leerlo mientras estábamos en frente a frente ayer. Por eso voy a dejar que Juan Carlos Segovia en este momento explique el génesis que motiva este programa y para que esté hoy el profesional de la psicología Rafael Mejía, que esté su hijo Juan Carlos y que esté él como padre de Juan Carlos. Por favor, Juan Carlos. Javier, mi hijo, sí. Javier, Mira, tu hijo, sí. Sí, más que, sí, definitivamente es un debate lo que se dio en el programa ayer de frente a frente, pero más es sumar, porque sí vemos la importancia, lo hablábamos fuera de cámaras contigo, Renato, ahorita,
de la importancia de la educación sexual en las escuelas, porque sí, tú y yo particularmente crecimos en un ambiente a donde era prácticamente cero, no había educación sexual ni en las escuelas y en nuestras casas. El tema, particularmente sí tuve alguna orientación de mi padre, de la persona que tú estás hablando, Sí. pero muy poco, o sea, definitivamente muy poco. En la escuela definitivamente no había Y que tú educación. estudiaste en escuela privada. Yo estudié en escuela privada. ¿En Sí. qué escuela? ¿En qué colegio Estuve estudiaste? en 2 escuelas. Estuve en la Elbe School y terminé en la Pinares. Ahí Imagínate, tuviste en 2 centros educativos privados referentes Referentes, en el correcto, país, sobre todo en los 60, en los 70, en Sí, los sí. 80. La Elbel y la Pinares. Y la Pinares. Sí, sí, y efectivamente carecemos de esa educación. Yo particularmente no la tuve. Y el tema que se ha tocado primero, que lo escuché en un programa que también es de la corporación, en el banquillo con Chendo, y pues escuché todo el desarrollo. Mi hijo Javier me comentó y me dijo: papá, escuche este programa. Lo escuché, no lo logré escuchar todo, escuché todo el frente de ayer. Y hay temas que son bien importantes. Lo que pasa es que lastimosamente llega un momento a donde empiezan a mezclar lo ideológico, digamos lo ideológico, lo religioso, esto con lo antropológico, con lo natural. Y ahí es donde vemos que hay un problema, y es un problema que se debe de abordar con la seriedad que debe de abordarse. Yo te comenté, no me gustó la expresión del pastor, disculpa que olvido el nombre, del pastor Gerardo Aguilar, Sí. cuando lo escuché por primera vez, cuando dijo en el programa de Chendo que atrás de todos estos casos de cosas de género que no están dentro de lo que él cree que es lo natural, hay una historia. Y eso a mí me impactó. Porque, y disculpa que me... Sí, no me te emocione. preocupes. Mira, porque tú sabes que nos escuchan personas con educación primaria, otros con educación media, otros con educación superior. Nos escuchan hondureños de todos los estratos sociales. Lo que dijo Gerardo Aguilar es que detrás de cada caso de homosexualismo hay un trauma. Así porque yo volví a escuchar el programa porque me llamó la atención tu mensaje. Y eso fue lo que te motivó a ti a enviarme el mensaje. Y di que soy yo el que está diciendo eso, que no coincido con lo que está diciendo, que detrás de cada caso de homosexualismo hay un trauma. Por favor, sigue. Sí, entonces eso prácticamente en lo que continúa el programa, eso dejó que yo continuara escuchándolo o escuchando al panel que tenía aquí, porque definitivamente me bloqueó. Porque lo sentí que me lo dijo directamente a mí. Sí. Yo tengo un hijo gay, que es Javier. Y si él dice Dale, que Javier. detrás de eso, Javier, Estás hablando aquí con gente adulta. ¿Ah, sí? Y hay un público adulto. Y te estamos revelando cómo fuimos nosotros, que nos criamos sin educación, sin ninguna educación sexual. Mira, yo ayer emití una expresión, me disculpas que te interrumpa, pero es bueno Sí, que la sí, gente sí. lo sepa, ¿sabes? Porque hoy estamos orientando a miles de padres de familia. es la idea. Mira, nos criamos y yo emito esta expresión continuamente con mis compañeros, a lo bruto. A lo bruto. Íbamos a la escuela sin saber cómo era nuestro organismo. Íbamos al colegio sin saber las reacciones en la adolescencia. Nos quedábamos impresionados cuando por inercia de nuestro mismo cuerpo empezaban a surgir algunos fenómenos que para mí eran inexplicables y que me generaban un trauma y que solo pude superarlos porque afortunadamente desde los 5 años me llevaron a la iglesia y leí la Biblia. ¿Sabes qué? Mi educación sexual fue por la lectura personal de los 5 o 6 años con la Biblia. Porque si mi educación sexual la hubiese supeditado a los criterios de mis compañeros de la escuela,
a los criterios de mis compañeros del colegio, donde nadie también tenía formación sexual y donde sus padres no tenían educación sexual, ¿cómo la iban a transmitir a los hijos? No podían. Mira en qué mundo nos criamos. Mira en qué época nos criamos. No estoy demeritando la época en que nos criamos, porque sabes que en esa época, a pesar de todo, porque ni siquiera ellos tenían educación sexual, tuvimos maestros bárbaros, enormes, buenísimos, muy buenos, muy buenos. Solo por eso te interrumpo, para dar un ambiente de la época en que nosotros nos criamos. Pero fíjate que sí quiero finalizar con esto y entiendo que es un pastor y si es un pastor tiene una filigresía. Yo le quiero hablar de esa filigresía que el pastor Gerardo Aguilar tiene, que no todos los casos tienen una historia, como él lo quiso poner, que se sientan relajados, o tranquilos, porque eso tiene que ser definitivamente una presión muy fuerte para los feligreses que él tiene, escuchar a un pastor diciendo que toda la persona que tiene una condición, hijo, y fíjate que tengo que tener cuidado con las palabras. Con las expresiones, correcto, yo te entiendo. Porque a veces utilizo y el Papa me dice, no se dice así, se dice así, y yo, es un proceso, y el doctor tiene que saber, pero que se sientan tranquilos porque detrás de todo esto, de cualquiera de estos casos, no siempre hay una historia. A la historia a que el pastor se refiere no lo es. No es cierto. Javier, mi hijo, puede dar fe de eso. Y yo me sentí tan impactado con eso porque el pastor me está diciendo a mí, usted, padre, usted, madre, Mónica, mi esposa, tuvieron algo que ver para que su hijo fuera así. O porque lo descuidamos en algún momento en la vida, o porque en el colegio le pasó algo, o por lo que sea. Y eso a mí me impactó, Renato. O sea, me impactó fuertísimo porque yo sé que es lo que yo conozco a mi hijo, vi nacer a mi hijo, o sea, criamos con mi esposa a mi hijo. Son cosas que naturalmente se fueron dando y no es así, así está. Entonces, eso me preocupa que detrás de estos grupos haya gente. Quiero saber yo si yo puedo ser parte de ese grupo. Vamos a ver. Si yo puedo ser de esa parte de ese grupo que estuvo sentado hoy aquí, que yo soy padre de un hijo gay, que yo quiero saber. Yo creo que vos contribuirías, ¿sabes? Bueno, pero sea para darle. Pero será permitido que estos grupos se involucren con padres, porque somos. El eslogan dice, ¿qué dice el eslogan? Por nuestros hijos, ¿no? Me imagino yo, ojalá que ellos tengan integrado a padres que vivimos que tenemos hijos con esas condiciones. Con orientación sexual diferente, sin intenciones de cambiar nada. O sea, padres que aceptan, aman a sus hijos y respetan a sus hijos y viven una vida normal, como la que vivimos nosotros con mi familia. El hecho de que yo sea homosexual a mí no me quita, no me pone. Yo soy profesional, soy abogado, estudio, trabajo, lo que se le quiera llamar. Y la pregunta de mi papá es válida en saber que yo le pregunté, o sea, ¿será que usted puede entrar ahí? Porque el eslogan inicial de esta campaña, que es una campaña internacional, que es con mis hijos no te metas, ayer fue el primero que de él lo escuché, yo no quiero que se metan con vos. Entonces es importante también saber si existe la apertura para un papá de una persona homosexual entrar a este grupo, o también padres que tienen hijos, que son, yo conozco una pareja, por ejemplo, que tienen de 2 hombres, que tienen un hijo, viven aquí en Honduras, ¿podrían ser ellos también parte de este grupo? Son interrogantes que nosotros tenemos porque realmente nos preocupa que el punto de vista, aunque se insista de que no es religioso, sí es un punto de vista religioso y no se puede negar porque el líder o los líderes o quienes están encabezándolo son parte importante y participante de la Iglesia Católica y Evangélica. Entonces, sucede que la pregunta es importante no solo por la respuesta que podamos tener, sino por el impacto que pueda tener en el resto de padres de los miles y miles de homosexuales que habemos en el país. Sí. No, es una buena pregunta. Y mira, en el ánimo de contribuir como medio de comunicación a generar opinión pública, pero para instruir, para construir, para formar, para que no lo hemos aprendido, estas sean herramientas, los medios de comunicación, para que aprendamos. A mí me encantaría que hoy tuviésemos reacciones
ante la pregunta que se está haciendo Javier Segovia, ¿puede Juan Carlos formar parte de esta organización? ¿Puede Javier ser parte de esa organización sabiendo su orientación sexual? Continúa, por favor, Juan Carlos. No, y para finalizar y darle la participación al resto es eso. Francamente me preocupó. No estamos, mira, y lo hablamos también fuera de cámara. Cuando hablamos de la parte que inclusive se mencionó ayer, palabras como la parte antropológica y que tiene mucho que ver, y es muy importante que a nivel de las escuelas, a nivel de los programas de educación, tengamos una orientación en relación en la parte sexual, precisamente porque no la tuvimos. Eso queremos dejarlo claro. El problema es que cuando lo mezclas con la parte ideológica, llámese la parte religiosa, imagínate tú viendo aquí a gente que cree en Buda, que cree agnósticos, que creen o no creen, que son católicos, que son evangélicos, y tú mezclas eso, no, tu programa no termina. O sea, eso sería un desastre, porque cada quien tiene su ideología y que la parte natural del ser humano, que es lo que queremos separar aquí y que vea a la gente que es diferente. Cuando el pastor, y lo vuelvo a decir porque él lo dijo varias veces, y aquí cuando yo lo vi sentado quería decir más cosas en relación a eso, y yo me imagino que le han de haber dicho no se meta mucho en lo religioso. De hecho, la persona que estaba con ella, la muchacha, quien estaba con ella, Patricia Vanegas, decía y ella reiteraba que no estaban involucrando la parte religiosa en esto, pero efectivamente lo involucran. Entonces, ahí es donde necesita participación y enriquecer, porque no estamos en contra de algo que venga y que tenga la oportunidad que tú y yo no tuvimos en la escuela. Sí. Nosotros lo vemos muy, muy importante. Oportuno y provechoso. Y provechoso, sí, pero tiene que ser bien hecho. No puede ser eso que tengamos liderando grupos de estos que digan y que tengan y que sean, o sea, y que manifiesten que detrás de estas cosas hay historias, hay una historia. Entonces eso a mí me impactó. Como padre. Como padre. Porque te hizo. Me sensibilizó al tal grado que me quebré ahorita al inicio del programa, porque me lo dijo a mí. Y eso a mí me indignó. Porque, o sea, yo no, le digo, y fue cuando yo te escribí, le digo, no, aquí hay algo malo. Y si es esa la gente que nos está representando a los padres de familia en el Congreso y las que están escuchando, yo no estoy diciendo que no lo escuchen, pero escúchenos al resto de los padres también, para que podamos enriquecer ese proyecto que tienen ahí y debatir. Sobre todo también. Porque, en efecto, el proyecto de ley que están presentando es un proyecto de ley que ya existe y es planteado por la Iglesia Evangélica. O sea, eso está basado, todo lo que se presentó ayer es de la Iglesia Evangélica. El proyecto inicia desde la raíz es de la Iglesia Evangélica, que no es aquí en Honduras, y de ahí se toma para hacer esto. ¿Por qué? Yo en parte entiendo la parte de querer implementar e insistir en el valor y la moral de la Iglesia, lo mismo que usted menciona, que usted empieza en la Iglesia a aprender y demás. Sucede que los valores y la moral no solo vienen de la Iglesia, o no solo pueden ser de la Iglesia, eso viene de la misma educación en la casa, los padres, la escuela y demás, y por eso lo importante de mantener la laicidad del Estado. ¿Por qué? Porque como mencioné mi papá, si se va a hacer en cuestiones de religión, hay que invitar al budista, al judío, al ateo, o sea, tienen que estar todos los involucrados, pero como sería un desastre, por eso es que se debe encaminar a la parte científica, a la parte que se puede comprobar y probar y a atender las necesidades reales de este país. Que para mí lo más impactante, y punto aparte que soy homosexual y demás, es el tema de las niñas embarazadas. En 3 años hubieron más de 70,000 niñas embarazadas en este país, en niñas y adolescentes, entre 8 y 19 años. Estamos hablando de alrededor de 2,000 niñas casi al mes. Eso está fuera de cualquier sentimiento, cualquier idea que uno se pueda, ni en las películas se ve eso. ¿Cómo vamos a abordar eso? ¿Cómo vamos a parar y prevenir de que estas niñas salgan embarazadas, estas jóvenes salgan embarazadas? No es yendo a la iglesia.
lo siento mucho, pero no está en la iglesia. Es una realidad. Este es un país con extrema pobreza, que no tiene educación, mucho menos educación sexual. Aquí, se lo puedo decir también, yo tengo 33 años y tampoco recibí educación sexual. Y estuve igual en una escuela privada, en una de las mejores escuelas de este país, y no recibí educación sexual. Si yo no la recibí, estoy seguro que nadie más la recibió, lo podría decir. Entonces, ¿qué sucede ahora? En vez de abordar al padre, yo insisto que hay que abordar al niño, al joven, al adolescente, no con esta agenda del 2030, 2045, no tiene nada que ver con eso. Es abordando la realidad de este país. Y para evitar de que sigan sucediendo estos problemas, tenemos que abordar directamente la parte de la educación sexual, como tal, educación sexual. La guía que existió, por la que se hizo un gran relajo en el 2023, que es una guía de 60 páginas, que estoy casi seguro que el 90% de las personas que reclamaron ni la leyeron, lo único que decía para el maestro era cómo abordar al niño y a la niña en cuanto a la ideología de la parte de género. Y no estoy hablando de ideología de que si es trans, gay, lesbiana o que hay que decir niña, nada de eso. Esa guía por la que comenzó todo este relajo, si la leen, solo son 60 páginas, si la leen, les explica al maestro cómo dirigirse al niño. Y en vez de decirle a la niña que vaya a jugar con muñecas y al niño con tractores, se puede decir que el niño puede jugar con lo que quiera, la niña puede jugar con lo que quiera, así como la niña puede ser astronauta si quiera, no tiene que ir a barrer a la casa cuando llegue. Entonces, todos estos problemas, inconvenientes que tenemos en la realidad del país y en este tema en específico, se tiene que abordar con educación, directamente con educación, y esa educación, así como la matemáticas y así como la literatura, se tiene que implementar la educación sexual, sin tener que estar tratando de maquillarlo con la parte de la religión, porque en la realidad de nuestro país es que las niñas y las jóvenes están saliendo embarazadas, no están teniendo relaciones hasta llegar al matrimonio. Entonces, no es que podemos tratar de educar o encaminar a estas niñas a que se esperen hasta el matrimonio, eso es una utopía, porque la realidad está en el celular. ¿Cuántas niñas tienen celular? ¿Cuántos adolescentes tienen un celular con internet? No importa cuántos días vayan a la iglesia, ahí tienen el celular. ¿Y qué sucede? Que dormimos en Honduras y vivimos en el mundo, Renato. Y es la realidad. Estas niñas de 12, 13 años que les dan un celular o consiguen un celular, lo tienen todo en el aparato. Y por más que la lleven a la iglesia, si no tenemos en la escuela algo que les dé la herramienta para saber cómo utilizar y qué hacer y demás, no van para ningún lado porque pasan más tiempo en la escuela que en la casa. Y hablo de la mayoría del país, no hablo en mi caso, que yo puedo llegar a mi casa y mi mamá me estaba esperando. Hablo de las personas y los alumnos que llegan a su casa y su mamá y su papá están trabajando todavía. Entonces, el tiempo que comparte con sus papás es poco. En efecto, el papá puede y debe decidir sobre cómo se va a educar, pero no podemos desacreditar la realidad. El papá y la mamá están trabajando y el joven está en la escuela y pasa más tiempo en la escuela. Y así como el padre espera que a su hijo le eduquen en matemáticas, que sepa multiplicar y dividir, así debe esperar el padre que el niño sea educado en el tema sexual, sin abordar todos estos temas de la agenda que se mencionaba ayer, que en eso mi papá y yo estamos de acuerdo, hay cosas despilfarradas que no tienen ni sentido. Pero al mezclarlo, se nos olvida el objetivo y la raíz, que es cómo evitar que sigan sucediendo los problemas que están sucediendo actualmente con las niñas en este país. O las enfermedades de transmisión sexual. Igualmente. O las enfermedades de transmisión sexual. Totalmente. Ahora, mira, yo quiero poner en perspectiva esto. Usted está escuchando, ¿verdad? Porque es bueno que tenga todos los insumos. Mira, yo recuerdo que fueron muy respetuosos en cuanto a la orientación sexual que decidan las personas teniendo mayoría de edad. Sí. Ellos lo dijeron. Sí. Somos muy respetuosos de la orientación sexual que decida cada persona con mayoría de edad. Lo que no queremos es con nuestros niños, dice, que empiecen a formarlos, a educarlos en base a la ideología de género. Solo estoy recordando y transmitiendo lo que recuerdo de ese programa. Lo que no queremos es que un varón, nace un niño varón, nace una niña, y entonces que producto de esa agenda, la orientación sexual a futuro de esta niña esté en base a los sentimientos, no a su género. Recuerdo que lo dijeron. Sí. Nace un niño y que le empiecen a meter desde pequeño que él, si tiene sentimientos de mujer, aunque es niño, prime los sentimientos de mujer.
Y si tiene que cambiar de sexo, que se cambie. Yo entiendo que esa es la crítica de ellos. Eso, y se lo puedo decir, eso estamos de acuerdo, Renato, estamos de acuerdo. O sea, eso no se debate en mi opinión, o sea, pueden haber diferentes opiniones. Pero lo que me preocupa es que es de ahí parte o de ahí se centra algo que no tiene nada que ver con la realidad de este país. Nosotros podemos estar aquí sentados con ellos y yo les voy a dar la razón. Ok, ya lo hablamos, cheque, ¿ahora qué sigue? Vamos al siguiente tema. Eso ya estamos de acuerdo en esa parte, que el niño no tiene ninguna, no debería decidir por sí hasta que sea adulto. Entonces, ok, ya hablamos de eso. Ahora abordemos muy bien. la parte de qué va a hacer una de las personas que está acá, Juan Diego, que yo lo conozco a él personalmente. Cuando su hijo o su hija, o si su hijo o otras personas que están acá, se le acerque y le diga que es gay. Ahí empieza el problema, si lo vamos a empezar a mezclar. Que lo voy a llevar a la iglesia para convertirlo, para quitárselo, para borrarle el pecado de la homosexualidad. O lo vamos a abordar de una manera educada. Pero para tener esa herramienta yo tengo que estar educado primero. Y que le comentaba yo a mi papá ayer, ya no podemos educar a los papás. Ya no los podemos educar a usted, yo ya no me puedo educar en ese sentido. Hay que educar al joven para que claro que va a ayudar a educarlo a él para evitar todo lo que yo mencionaba antes, los embarazos y demás. Pero primordialmente, si pensamos en el futuro, vamos a educar a estos jóvenes para que cuando ellos sean papás, no pasen lo que ustedes pasaron. Sí. Ya saben cómo manejar, cómo abordar los temas. Entonces, claro que estamos educando a los jóvenes, pero ahora más que nunca aplica el que se está educando para el futuro, para cuando estos jóvenes sean padres, sepan qué hacer, cómo hacer, saber cómo abordar a su hija cuando le diga que pasó esto o esto en la escuela, o que la niña no tenga miedo en hablar con su mamá, o así como su mamá no tenga miedo en abordar a su hija, de que si la tocaron, que si tuvo algún problema, o al niño también. Entonces, todas estas herramientas de la educación sexual como educación sexual, sin hablar de nada más que lo que se define por educación sexual, es algo que necesita este país, muy aparte de todo de que si es gay, si es lesbiana, si es heterosexual y demás, porque como decía el pastor, hay una historia detrás de todo, del que roba, del heterosexual, del homosexual, hay una historia detrás de todo, del bueno y del malo, o sea, siempre hay una historia. Entonces también eso se desacredita bien rápido, porque no tiene sentido lo de la historia. Entonces, vuelvo y repito, la realidad es la que hay que atender. Mira, Javier, gracias, porque al final tú pusiste el punto en la I. Lo pusiste, porque hoy voy a centrar y a resumir el tema que estamos abordando. Es un tema que yo lo he querido abordar, pero nunca hubo una coyuntura para abordarlo como la que se presenta hoy. Nunca. Yo creo que por eso tengo tanta química con la familia Segovia, como los Segovia tienen tanta química conmigo, porque coincidimos en muchos puntos que para ayudarle a la sociedad y a los padres de familia nos gusta abordarlos, desentrañarlos. Ok, Juan Carlos está aquí porque ayer se sintió ofendido, porque cree que cuando el pastor Gerardo Aguilar dijo que detrás de cada homosexual hay un trauma, él se sintió ofendido como papá. Y su esposa también. ¿Pero cuál trauma? Si yo crié a Javier como crié a todos mis hijos. ¿Cuál trauma? Si yo le di las mismas oportunidades a todos. ¿Cuál trauma? Si él se crió con amor, con afecto mío, de su mamá, de sus abuelos, de sus tías, de sus primos. Por eso reaccionaste. ¿De qué trauma está hablando él? Mi hijo Javier es homosexual. Pero el homosexualismo de Javier no obedece a ningún trauma en la familia. Por eso te comunicaste conmigo. Totalmente. Ok. Javier me dice. Oh, Renato, ojo. Solo permíteme porque estoy desarrollando el tema. Mira que ni la pregunta he hecho. Cuando yo no tengo claro la temática, le digo a Lucecita, no, todavía no la pregunta. Porque la pregunta puede inducir, puede sesgar, la pregunta no puede ser coherente con el planteamiento. Viene Javier y dice, si él fue criado en una familia que le dio amor, que le dio afecto, que le dio la oportunidad para que hoy sea abogado como se la dio a todos los hermanos, si él nunca fue rechazado en la familia, ni por Pepe, ni por su abuela, ni por sus tías, ni por sus primos, ¿por qué están diciendo que detrás de cada caso de homosexualismo hay un trauma? O tú reaccionas
y él viene y me dice, no, lo que hay que preguntarnos en el país, cuando un hijo le dice a sus papás, miren, yo siento a esta altura de mi vida que mi orientación sexual es esta. ¿Cómo reacciona ese papá? ¿Cómo reacciona esa sociedad? ¿Cómo reacciona la institucionalidad? Cuando viene un niño o una niña de 14, 15, 16 años, reúne a la familia, reúne a sus padres y le dice, a mí me gustan los hombres. Soy hombre, pero me gustan los hombres. Soy mujer, pero me gustan las mujeres. Mira, ahí sí comienzan los traumas para los padres y los hijos cuando esa familia no sabe cómo reaccionar. Y me parece que ese es el puntito a tocar esta mañana. Me parece que ese es el puntito a tocar esta mañana, a menos que ustedes tengan algún agregado. Si tú criaste a tus hijos con valores, como te crió a ti Pepe y tu madre, doña Egla, y tu hijo te dice en algún momento, mira papá, te voy a decir algo, yo no soy heterosexual como tú o como mi abuelo. Yo tengo esta orientación sexual diferente. Ok, ¿cómo reaccionó esa familia? ¿Cómo reaccionó ese papá? Relegó al hijo, marginó al hijo, traumó al hijo, que no fue lo que sucedió con ustedes, porque veo a un papá y a un hijo claramente posicionados, con una cercanía y un afecto y un amor que me impresiona, me impacta y me alegra, porque sé que ustedes van a ser un ejemplo para todos los padres que están pasando esa situación. No sé si he dado en el punto, Javier, porque tú me dijiste, abordemos este asunto no como pecado, abordemos este asunto como lo dice tu padre, con la naturalidad. No sé si en el fondo tú quisiste que la orientación sexual de Javier fuese en función como es la tuya. Mira, bueno, tú estás preguntando... Es que estamos llegando al centro de la temática. Lógicamente, licenciado. yo soy heterosexual. O sea, eso es, pues, así soy, tengo una pareja. Y el evento se da porque es más una confirmación más que algo que nos viene a contar, pero él tuvo el valor de entrar al cuarto. Y yo me acuerdo clarito. Claro, el impacto de la confirmación, porque tú ves crecer a tu hijo. Nosotros nos criamos en una finca. Yo llevaba a mi hijo al ganado, yo le compraba a mi hijo lo que dice el manual de cómo hay que criar un hijo, pues, ¿verdad? Un tractorcito, un carrito, esto, y uno va viendo crecer ese hijo, esa hija, y va viendo sus tendencias, sus gustos, lo que va pasando. Y voy a ser franco, con mi esposa decidimos en algún momento de la edad del pequeñito, hijo 5 o 6 años, no sé, por ahí. Sí, como 6, yo me acuerdo. Llevarlo a un profesional de la psicología o psiquiatría, lo que sea. Para que nos ayudara, y era más que todo una orientación para decir qué es lo que estaba pasando pues, con nuestro hijo. Fuimos a un par de reuniones, él fue, dejémoslo que se desarrolle, a ver qué sucede. Lo dejamos con mi esposa a ver qué pasaba. Fue un proceso que él me estaba contando ayer de 4 o 5 años, difícil para él en el colegio, pero cuando él sale del colegio... ¿Por el bullying? ¿O por qué? Sí, o sea, porque también regresamos a lo mismo. O sea, es algo que nadie tiene las herramientas para saber cómo atenderlo. Perfecto, sí, continúa, pero Juan Carlos. Él, a sus, que no sé, 20 años, hijo, 21 años, no, entra al cuarto, estábamos con mi esposa, y nos manifiesta. Mi esposa, francamente, lloró. Yo no sé por qué la reacción mía fue levantarme, lo veo y él lo puede decir. Le digo, vamos a contarle al mundo. Digo, contémosle a todo el mundo, salgamos de esto y allí mi esposa y él, espérese papá, espérese, pero ¿por qué esperarnos aquí? O sea, esa fue mi reacción fue todo lo contrario, o sea, no recuerdo abrazarlo, quererlo, y porque mi hijo, pues, y hasta ahí llegó la historia, o sea, eso ya ha pasado lo que ha pasado, él puede contar el resto, porque saliendo de mí puede sonar de una manera, pero él lo puede manifestar.
siempre desde ese inicio entramos en un proceso como familia, porque yo respeté, o sea, porque yo tenía ganas sí de decirlo al mundo, de venir aquí a frente y decir, mi hijo es esto, pero mi esposa y él me dice, papá, o sea, no es el tiempo. Él buscó los tiempos de comentárselo al resto de la familia, él buscó el tiempo de contárselo a sus abuelos, ¿verdad? Que efectivamente eso tardó un poco más, teniendo temores, ¿verdad? Claro, yo le digo, obvio. no tengas temor. Obvio. Tu abuelo Pepe, que tú dices, es la persona que manifiesta un carácter así, pero tiene un corazón que así es de grandote. Entonces, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Él cuando se da cuenta, mi padre reaccionó de la manera como reaccionamos todos, pues. Entonces, toda la familia, al entorno de él, somos puro amor, pues. Entonces, eso fue eso de esa historia, de esa manifestación, una palabrita tan chiquita, pero que a mí me pegó duro, eso fue lo que a mí me impactó y fue que te escribí. Sí, porque tú estás convencido que detrás de la orientación de Javier no hay ningún trauma. Ok, Javier, creo que este es el momento propicio entonces para que ahora sí entienda todo el mundo qué es lo que tú criticas o sugieres a este movimiento ciudadano que vino ayer a frente a exponer una guía sexual, una iniciativa para que los padres tengan la responsabilidad de la educación sexual de sus hijos y no que el Estado, a través de las escuelas, dicen ellos, imponga una ideología de género en la formación o educación sexual de los niños y niñas. Ok, para que vayamos comprendiendo y el desarrollo del tema también vaya teniendo ya como conclusiones. ¿Qué es lo que tú cuestionas de la exposición de ayer? Lo primero es, y se lo digo yo como una persona que yo soy un homosexual católico, o sea, creo en Dios y me considero una persona católica, y obviamente importante mencionarlo porque con todo lo último que ha manifestado el Papa relacionado al tema, eso me da más tranquilidad, por decirlo, en el ambiente de la iglesia, que incluso yo en el momento que tenga hijos, porque estoy casado, voy a poderlos bautizar en la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que yo voy en este camino, hablándolo desde el punto de vista de la religión, porque pues quienes estuvieron ayer son líderes en las iglesias. Porque lo podemos abordar de muchos temas, pero vamos a elegir este porque hay muchísimas vértices para esto. Si yo como un hombre católico quiero acercarme al movimiento, sabiendo que se está repudiando al homosexual, ¿qué sentido tiene que se implemente una guía por parte de estas personas que, a pesar de decir que respetan, pero no aceptan o como lo quieran maquillar, se acerquen a llegar al nivel de introducir un tema al Congreso Nacional para educar a sus hijos, si no no abarca completamente a la sociedad, abarca únicamente al religioso, y religioso me refiero al católico y al evangélico? Mencionaba uno de ellos ayer que a pesar de todos los problemas que hemos tenido, hemos logrado mantener esa familia, ese núcleo de familia. Eso se ha mantenido en el menos del 5% de la población, Renato, que son las personas que son de clase media alta. Las personas de clase baja tienen muchísimas dificultades en temas familiares. Como le mencionaba anteriormente, el papá trabaja, la mamá trabaja, la tía trabaja, el tío trabaja, y en la escuela es donde los niños realmente reciben la mayor cantidad de la educación. No me refiero a que solo se eduque en la escuela, pero se tiene que educar. La parte educativa y científica tiene que ser en la escuela, porque el papá es papá, no es científico. Así como el papá no está encargado de enseñarle matemáticas a su hijo tampoco, de la misma manera. Entonces, para abordar el tema, y lo que a mí me gustaría o que sí debería cambiar es la parte del liderazgo de estos grupos, que no sean liderados por personas de la iglesia, o que si tengan líderes que están involucrados en la iglesia, también a mí me gustaría saber quiénes son en este grupo, aparte de las personas que estuvieron ayer acá, padres de familia que no están involucrados en la iglesia, o padres de familia que no tienen a sus hijos en escuelas privadas o en escuelas bilingües. Porque la mayoría de los que yo conozco, puedo estar equivocado, porque conozco a varias personas involucradas en este movimiento, son personas que están
parados en un punto de vista que no es el mismo de la mayoría de la población. Entonces, ok, uno es poder abrir ese abanico a todos los padres de familia. Sí. Y número dos, quitar el componente religioso de este tema. Pero fíjate que, no sé, lo que comprendí ayer, lo que entendí de ellos, es que no hay repudio. Está bien. Sí, no hay repudio a la gente con orientación sexual diferente. Me puedo equivocar con la palabra, pero se lo digo yo como persona homosexual y que crecí en un ambiente en el que fui educado en una escuela evangélica, con una familia muy, muy católica, que viviéndolo como persona, hay 1000 maneras de maquillarlo. 1000 maneras de maquillarlo. Yo no repudio, yo respeto. Yo no estoy de acuerdo, pero tolero. Siempre hay un pero, siempre hay... Sí. Porque al final, o sea, en conclusión, no hay respeto, no hay amor. Yo tengo amigos a que sus papás los han mandado al hospital. De las golpizas que les han dado cuando mis amigos le han dicho a sus papás que ellos son gay o que son lesbianas. Yo tengo personas conocidas que han tenido que huir de ese país. Yo tengo personas conocidas que han tenido que desligarse de su familia, hablando de todos los estratos sociales, de todos los niveles de educación, etc. ¿Y qué sucede? Que la mayor cantidad de esta represión silenciosa viene de la iglesia. Y eso lo puedo decir yo, porque a mí me consta, porque fui educado en una escuela católica, en una escuela evangélica, la escuela más evangélica del país. La Pinares, imagínate. Y fui criado en una casa católica practicante. O sea, yo lo viví, yo les puedo hablar desde la experiencia. ¿Y qué sucede? En esos momentos que mi papá menciona, esos 5 años que fueron difíciles para mí, fue por eso. Y no lo puedo negar. No fue tanto ni por el bullying, ni lo que pasaba en mis compañeros y demás, sino por esa imposición silenciosa de la parte religiosa. No me daba a mí la oportunidad, y yo que me considero una persona con una inteligencia emocional bastante estable, soy una persona que sé controlar mi mente, pero siempre el bloqueo venía en la religión, en la parte religiosa. Me sentía culpable, me sentía sucio, me sentía pecador, me sentía solo por el hecho de existir, porque así lo dice la Biblia, porque así lo dice el fulano, así lo dice el mengano. Entonces, claro, yo ahora que analizo que si yo quito ese componente de mi vida, las cosas hubiesen sido completamente distintas. Y para quitar ese componente, yo lo tengo que suplir con la parte educativa. Yo no recibí educación sexual, yo no recibí ningún tipo de orientación en la parte de cómo manejar mi sexualidad para el tema de que se quisiera hablar. Yo tengo una hermana que tiene 11 años menos que yo, 21 años, o sea, y ella tampoco recibió esa educación. O sea, los niños no están recibiendo esa educación. Y hemos sido criados en la casa diferente a ustedes, pero en la escuela la parte didáctica sigue siendo exactamente la misma. Y eso hablando por nosotros. Y si hablamos de las mayorías que no reciben ni un poquito de la mitad, ¿cómo vamos a esperar que cambie? Vámonos al otro tema, la parte de estos embarazos de estas niñas. Son cifras reales. 72,000 niñas en 3 años. Eso no, menores embarazadas. Menores embarazadas en 3 años, del 2020 al 2022. Y eso es una realidad que si el número fuera menor, Renato, yo estaría de acuerdo. Hay que meterle a las iglesias y que las iglesias apoyen esto. Porque no desacredito, como les digo, yo soy creyente y yo sé que tiene un rol importantísimo. Pero la cifra ya va más allá de la iglesia, es una realidad, va mucho más allá de la iglesia. Esta es una cifra que hay que abordar con educación, porque las niñas sí están pariendo y eso no debe ser permitido ni aquí ni en ningún lado y no van a esperar hasta el matrimonio, porque estas niñas de las que estamos hablando, estos embarazos, gran parte son consensuados, son relaciones consensuadas. No estoy hablando de violaciones. Y estas consensuadas son porque las niñas no tienen acceso a una educación sexual y no van a esperar hasta el matrimonio. No va a pasar, no va a pasar. Bajo esa premisa hay que trabajar. ¿Cómo vamos a educar a ese niño? ¿Cómo vamos a educar a esa niña? A la niña que no tiene a sus papás cuando llega a la casa. A la niña que pasa mucho más tiempo en el colegio que en la casa, o afuera con las amigas que en la casa, porque en la casa nunca hay nadie y es una realidad. Entonces, esas son las realidades que hay que abordar. Eso es lo que tiene que abordar este grupo de padres. Involucrar a los padres de estos niños, sacar el componente religioso y meter a padres como mi papá que tiene un hijo homosexual,
como el otro fulano que tiene, o la otra persona que está casada con otro hombre y tiene un hijo, etcétera, para realmente escuchar las realidades de este país. La mamá de una niña que parió a los 15 puede entrar a este grupo, o no, porque ya su hija ya consumó antes del matrimonio, etcétera. Ya no es virgen. Exacto, entonces, aunque no sea con una mala intención, no van a poder quitar, o si se sigue manteniendo este liderazgo por parte de personas bastante involucradas en la iglesia, va a ser bien difícil quitar el componente religioso. Ok, solo permítame ir a una pausa, ya luego viene usted, después de haber escuchado todos estos insumos. ¿Sabes qué? Mira, con la formación que hemos tenido nosotros, Dios pone las cosas en su momento. Si este tema yo tengo años, décadas de quererlo abordar, y de la manera como lo estamos abordando, con una familia luchadora, con una familia emprendedora. ¿Desde cuántos años viene Pepe Segovia criando su patrimonio junto a su esposa? Ahí nacieron ustedes, estudiaron en escuelas privadas, formados con valores espirituales, religiosos. Y hoy son el ejemplo para que el país pueda ser capaz de reflexionar sobre esta temática, que no solo es temática en Honduras, esta es una temática universal y que se debate en todos lados, de la manera como lo estamos haciendo. Mira cómo son las cosas. Nunca en mi vida me imaginé abordar este tema con Juan Carlos y con su hijo. Jamás en mi vida se me pasó por mi mente. Y lo estoy abordando con ustedes. ¿Y sabes qué? Por la realidad política, económica y social del país, en las últimas 3 semanas no he podido abordar otro tema, que la mamá me lo está pidiendo. Su hija de 14, 15, 16 años. No voy a decir nada del contexto porque la verdad que yo no lo sé, solo tengo la información. Fue inducida a una relación sexual con una maestra en uno de los colegios privados icónicos de la ciudad. No sé si se dieron cuenta. Yo no. Bueno, se dio cuenta, ¿verdad? Yo escuché el tema y en TN5 divulgamos el tema sin dar a conocer el nombre del colegio ni los nombres de las personas involucradas, aunque después fue público el nombre de la maestra porque el caso llegó a los juzgados, se vio la fotografía de ella y se le identificó. Pues bien, a través de un abogado se me aborda para decirme que la niña no encuentra colegio que la acepte en Tegucigalpa. Después de esa relación que me dice la mamá no fue consentida con una maestra, que han querido matricularla en el mismo colegio, pero ahí les dicen, porque la niña tiene un índice de 90 y tanto, y la cipota quiere ir a estudiar fuera del país, y con ese índice seguro que lo logra, más otros méritos que ella pueda tener, pero no se la aceptan, no se la aceptan en esa escuela, y le ponen una condición. La condición es, la aceptamos, pero si usted renuncia a una demanda civil contra la escuela. Y después ninguna escuela o colegio privado en la ciudad ha querido aceptar a esa niña. Solo un colegio, la de una hija del expresidente Ricardo Maduro. Pero cree que ahí la niña tendría un desfase en cuanto a sus objetivos de una beca en el exterior. Entonces, seguramente me están escuchando. Y les digo y les pido disculpas porque desde hace un mes me lo plantearon. Pero mira cuántos relajos, no relajos, cuántas decisiones se han tomado el país que nos han absorbido el tiempo. La denuncia del tratado de extradición y tantas otras cosas, el narcovideo y tantas otras cosas. Pero yo creo que para darle continuidad a esto, porque estamos formando opinión pública sobre un tema en que el país ha vivido en la oscuridad históricamente. Si nosotros lo aceptamos, nosotros en educación sexual, vivimos en la oscuridad, nos criamos en función del lenguaje y de los comportamientos de nuestros compañeros y amigos de los años 60, donde ellos no tuvieron educación sexual
ni sus padres, y son los que nos daban educación. ¿Qué clase de educación sexual podría ser eso? Imagínate. Entonces, yo creo que estamos marcando historia, ¿saben? Creo que estamos marcando historia para que este tema el país lo aborde de una manera profesional y objetiva. Porque estos temas cuando no se abordan con la debida sabiduría, con la debida sapiencia, eso sí crea traumas, ¿ves? Eso sí crea traumas. Y por eso vemos un montón de niños y niñas con un gran potencial para que sean brillantes, frustrados en sus proyectos de vida, ¿no? ¿Qué es lo que más me duele? Frustrados en sus proyectos de vida que debieron ser exitosos por esta partecita de la educación sexual. Vamos a ir a la pausa y luego continuamos. Y gracias, Juan Carlos, gracias, Javier, por ser partícipes de un momento, de un parteaguas, de un punto de inflexión en la educación sexual de Honduras, ¿no? Lo que ustedes están haciendo esta mañana. Luego vengo con el licenciado Rafael Mejía, que nos va a dar sus puntos de vista, y me dice la producción que hay académicos que quieren intervenir, como Rosario Hueso, que es académica de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Yo sugeriría a Lacayo. ¿Fue compañero tuyo Lacayo? No, pero lo conozco. Trabajé con él. ¿Trabajaste con él? Sí. Que también pueden llamarnos a Roger Martínez, a la señora Vanegas, al pastor Gerardo Aguilar, para enriquecer esto. Al final esto lo que le va a ayudar al Estado de Honduras a superar un problema que ya se convirtió en un trauma que está limitando el proyecto de muchos jóvenes, hombres y mujeres. Regresamos después de la pausa. Vamos a darle lectura en este momento a su opinión. Gracias a todas las personas que han escrito a nuestro número de WhatsApp y también a nuestra cuenta de X. ¿Deben estas personas, llámense pastores u otros, pensar lo que dicen? Cuando los padres hemos creado hijos con valores y principios, pero simplemente tienen orientación sexual diversa, eso no les convierte en malas personas. Les pido como padre diverso, dejen de juzgar como si fueran Dios. Doctor Mario Cooper escribe este mensaje. Damos lectura a más. Buenos días, Renato. Felicito a ese panel que tiene hoy y quiero decirles que comprendo lo que ellos pasaron o están pasando en sus mentes. Históricamente, siempre que Dios ha hablado ha causado incomodidad en nuestras vidas y por muchas vueltas que le quieran dar en sus mentes, la verdad de Dios incomoda pero trae libertad. Más mensajes. Buen día, Renato. Los niños y jóvenes de hoy ven con mucha normalidad el homosexualismo, no como lo veíamos nosotros. Soy madre y abuela de nietos adolescentes y el nieto mayor de 20 años. Que pase buen día. Más mensajes. Javi es de mis mejores amigos y él y su familia son ejemplares. Apoyo total a su forma de pensar en este tema. Saludos. Alejandro Troches escribe este mensaje. La conducta homosexual es pecado porque es contraria al orden creado por Dios para la familia y las relaciones humanas. Pienso que la formación de nuestros hijos inicia en nuestro hogar. Si como padres estamos tratando y haciendo un buen trabajo basado en principios y valores de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios. El problema es que en la mayoría de las familias estamos poniendo nuestras creencias y conceptos personales sobre lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, estos son los resultados. No podemos hacer a un lado a Dios de nuestras vidas. El sexo no se puede cambiar o nacimos siendo hombre o mujer. Por lo que escucho, todos los del panel creen en el Señor Jesús, por lo tanto en su palabra, la Biblia. Les invito a leer el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 27. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, Proverbio 28:3. Y vamos a darle lectura también. Parémonos aquí. Sí. Porque este hombre siempre fue a la iglesia. Si su familia es una familia creyente, es una familia con valores, es una familia que cree en Dios y tiene temor a Dios. Aquí la pregunta que ellos se hacen, y yo me la he hecho también, se la he hecho a Dios en mis momentos de soledad. Lo confieso, se la he hecho a Dios en mis momentos de soledad y desde la perspectiva periodística para entender, para analizar este caso. Tú criaste a tus hijos con valores, con afecto, con amor. Bueno, pero Javier tiene una orientación sexual diferente. ¿Sí? Bueno, que alguien me explique por qué. Tú no lo maltrataste, tú no lo regaste, tú le diste todo el afecto posible, el apoyo posible. Bueno, que lo diga él. Que lo diga él. Sí, o sea, yo lo planteo bien simple. ¿Por qué usted no es homosexual?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me encanta ser heterosexual y así. Pero podría ser homosexual. No, ¿verdad? Pues porque no, o sea, no me nace, correcto. Pregúnteme usted por qué soy homosexual. Ahí está, es exactamente lo mismo. Sí. Y ya. Es que yo siempre he pensado así. Y soy hombre que me gustan los hombres. Esto va mucho más allá de que si se viste de mujer, de hombre, de tal. O sea, todo esto es un tema completamente aparte. O sea, yo soy un hombre que me gustan los hombres. Eso a mí no me hace ni más ni menos, así como a mis hermanas que son heterosexuales no las hacen ni más ni menos. Es exactamente lo mismo. El problema es cuando se separa y cuando se trata de ver al heterosexual como bien y al homosexual como mal. Esa es la génesis de todo. Pero la pregunta es sencilla. ¿Por qué usted es heterosexual? Usted no me va a poder responder. Solo es porque así es. O sea, así es, así nació. Eso es lo que usted no lo decide. Uno no decide ser homosexual, uno no decide ser heterosexual. Y en mi caso, o habrán casos que sí tienen historia, como lo hemos hablado, bueno, que existirán bastantes historias, así como historias del que por qué roba, o el por qué el bueno es bueno también. Hay personas que fueron criadas muy pequeñas con bastante represión y de repente hubo algo que cambió su vida y ahora es la mejor persona que hay, una persona exitosa. Y en esa misma línea tenemos que entender que no habrá nada, no habrá terapia, no habrá, no habrá ningún tipo de imposición o mecanismo para hacer ese cambio. Hablo por miles y miles de homosexuales y miembros de la comunidad que hay en este país. Por más que lo lleven a la iglesia, por más que lo lleven aquí, por más que lo lleven allá, yo conozco a N cantidad de personas cerquita a la iglesia, parte de la iglesia, que son homosexuales, que viven su vida en una gran depresión, porque lo que están es educados a cumplirle a sus papás, a rendirle a sus papás en la iglesia. Eso es un tema. Y el resto que no está tan cerca de la iglesia se siente comprometido de una manera con la sociedad. Que ahí ya viene el bullying, el ataque y demás de todo esto. Pero no hay nada que a mí, hablando particularmente, yo no tengo una historia. No tengo esa historia de la que se habla. Mira, miles que no tenemos. Tú fuiste procreado con amor. Saliste del vientre de tu madre. Pero ahí es donde le pregunto a mi Dios, dime por qué ese niño o esa niña nació. Y aquí, porque me contó Carlos lo que le dijo usted, pero de repente es parte del debate que tenemos que hacerlo con madurez. Naciste del vientre de tu madre, te criaron con afecto como a todos tus hermanos, pero tu orientación es la que es. Sí. Entonces, que alguien me explique si química, si biológicamente, en el momento del óvulo, del ovario, qué ocurre en el organismo, ¿por qué? Yo así trato de entenderlo y pedirle a Dios, ¿estoy en lo correcto o no? Bueno, ves cómo fuimos formados nosotros, sí, con un temor a Dios enorme, ¿ves? Y no nos da vergüenza, ¿ves? No nos da vergüenza hablar que creemos en Dios y que le tememos a Dios con amor. No nos da vergüenza hablar de nuestras creencias, pero yo siempre me he preguntado lo que me estás planteando en este momento. Dice algo rápido, rapidito, algo importante, que lo primordial de esta educación sexual también tiene mucho que ver con cómo lograr que cuando usted sea padre no se haga esa pregunta de ¿y por qué gay? ¿Y por qué? O sea, hay que educarnos para saber que ese y por qué no es como que uno dijera ¿y por qué nació una rana? ¿Me explico? Te entiendo lo que me estás diciendo. Cuando uno tiene esa educación. Recordá cómo fuimos educados, ¿verdad? A eso me refiero, sí, que cuando uno logra tener esta educación que se está buscando tener acá, uno logra entender mucho, entender, más que conocer, entender. Tanto que le permita tener las herramientas para que cuando estos jóvenes sean padres, ni se les cruce por la cabeza él y por qué. Preguntarse por qué es gay. Ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, ok, sos heterosexual, sos homosexual. Ahora, y importante mencionar, no que se lo diga un niño de 8 o 9 años. Estamos de acuerdo en ese tema con la parte de lo que se habló ayer acá. Sí. Estamos hablando de personas que tengan criterio, adolescentes de 15 para arriba que puedan ir entendiendo mucho más, que se puedan acercar a sus papás y decirle, la verdad, yo solo traté de tener una novia, no pude, me sentía raro, tener una conversación, porque viene amarrado lo mismo esto de salir del closet. ¿Qué closet? Esto que, o sea,
si usted lo analiza, eso del closet es una tontería. Eso no debería ni de existir, porque un ser humano tiene que salir ¿de dónde? Porque ¿dónde estaba escondido? ¿Por qué tiene que estar uno escondido? Entonces, a eso se busca con esto, que el niño sepa que una de sus tareas no es salir del closet, porque yo y como miles como yo, parte de nuestro día a día era cómo vamos a salir del closet y a sentarse a meterle cabeza a eso. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque no recibimos la educación, a pesar de haber recibido todo el amor en la casa, quienes lo hemos recibido, pero no teníamos las herramientas en la escuela para saber que uno es simple y sencillamente un ser humano, que su orientación sexual no es definida o no lo define a uno como ser humano. Entonces, todas estas herramientas de la educación sexual nos ayudan a que puedan no tener esas preguntas. Es momento para que me respondas así brevemente. Tu orientación sexual, porque también ese es el otro argumento el panel que estuvo ayer, que quieren imponer que el niña defina su orientación sexual por sentimientos, no por el género con que nace. Yo personalmente creo que eso es un tema completamente aparte. Aparte, ok, Lucecita, termina con la sección, luego iríamos a la pausa para que venga el licenciado Rafael Mejía. Claro que sí, este televidente escribe: soy padre de familia y soy del criterio que en la casa se educa y en la escuela se da el conocimiento. Son algunos de los mensajes que tenemos a través de WhatsApp. Continúe enviando su opinión a través de nuestras cuentas en redes sociales. Licenciado Rafael Mejía, psicólogo clínico y terapeuta familiar, y luego vamos a ir, Carlos, con Rosario Hueso, catedrática de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Licenciado Rafael Mejía. Bueno, Renato, don Juan Carlos y Javier, me gustó esperar mi participación, aprendí con la participación de ustedes, coincido con Renato. Javier, estás haciendo historia, es un acto de valentía lo que estás haciendo. Y el padre también. Y don Juan Carlos, sé que el hecho de estar aquí, cuando hablaban ayer en el programa de no te metas con mis hijos, puede haber una frase después, tampoco con los míos, ¿verdad? Pero me gustó más la manera en que ustedes hicieron la narrativa al inicio, que preguntaron y yo puedo formar parte de ese grupo porque tiene otra hija de 11 años menor, dice que Javier, y tal vez mi otra hija no es de orientación homosexual y yo quisiera pertenecer al grupo, o pudiéramos sentarnos a conversar, a debatir con respeto, con altura. En realidad yo le voy a decir algo, Renato. Ayer que me invitaron al programa, intenté contacté antropólogos sociales, historiadores, sociólogos, psicólogos, y todos salían de viaje, otro motivo, y hasta que le dije al par de horas, le dije a Carlos Andino, Carlos, lo siento, nadie me puede confirmar. No, me dice, no se preocupe, nosotros vamos a ver cómo hacemos. Y qué mejor que ustedes que están aquí, que no son de estos títulos que yo acabo de mencionar, ¿verdad? O no sé si tú eres de alguna, no, son abogados los dos, ¿verdad? Fíjese que yo en 18 años, Renato y Javier y Juan Carlos, que tengo de atender mis consultorios, he atendido bastantes personas, hombres y mujeres con orientaciones y preferencias de la comunidad o de la diversidad, que debaten el tema de la equidad, de la ideología de género, etcétera. Pero como también he visto la óptica que se ha dado en el programa, los mensajes que se escriben siempre llevan una matiz, como decía bien Javier, religiosa. Pero también he atendido religiosos. Con una u otra vía que al final pudiéramos hablar de estas mismas temáticas. He atendido muchachos, creo que me atrevería a decir, de todos los colegios del país. Creo que he atendido de todos los colegios del país. Creo que he dado escuelas para padres en el 90% de los colegios del país. Trabajo en una institución de educación superior, he dado clases en 4 instituciones de educación superior en el país y una en el extranjero, en México. Soy parte del Consejo de Educación Superior, donde se reúnen los 21 rectores del país. Entonces conozco, cuando hablamos del tema de educación, conozco. Pero ahorita yo estoy en esta vertiz de voy a hablar como padre, voy a hablar como psicólogo. Muchas opiniones, Renato,
no las van a compartir mis mismos colegas, que usted sabe al puesto que yo estoy aspirando. Claro, sí. Porque lo digo estoy. Conozco en mi profesión una infinidad de colegas que son homosexuales, lesbianas. De los mejores neurólogos del país hay varios homosexuales. De los mejores abogados hay un montón de homosexuales. Y yo a uno de mis pacientes, hace poco atendido, y que también es importante que lo aclaremos, yo no soy tu psicólogo, ni soy el psicólogo de tu papá. No. Porque por ahí la gente, créeme que la gente puede pensar, Rafa está ahí porque es el psicólogo de la familia Segovia. No, me gustaría, si se da la oportunidad, mis puertas van a estar abiertas. Gracias. Soy de los que sí contestaría la llamada y son de los que se abriría esa puerta. Pero en el país, Renato, el tema de la educación también puede ser un arma de doble filo. Fíjese que es bien paradójico lo que yo he dicho en muchos espacios. En Honduras, muchas veces el que más estudia se vuelve más malcriado. En Honduras, muchas veces el que más estudia se vuelve egocéntrico, altanero, soberbio. Es el profesional inalcanzable. En Honduras, muchas veces, no estoy generalizando. Y en otros países, el que ha escrito libros, al que le ponen el nombre de él a una aula, a un salón, el que es el padrino de las graduaciones, en los Estados Unidos se dan muchos esos videos, no tienen título universitario y son profesionales. Entonces ahí hablamos incluso también del tema del éxito, y tú mencionabas en alguna de tus intervenciones personas que tienen éxito, y creo que de las cosas más interesantes, porque he estado escuchándote con mucha atención, de eso vivo yo, de escuchar. Dijiste, soy un hombre homosexual católico. Creo que dividir esa oración tiene un impacto, Javier, fuerte. Soy un hombre católico, homosexual católico. Y lo que mencionaba tu papá al inicio, en la selva dicen de que existe el rey de la selva, dicen que es el león. Ayer estaba yo con una paciente a las 8:30 de la noche y le digo, pero ¿usted sabe cuál es el animal que le pega unas grandes sacudidas al león? No, me dice, es la leona. Es la leona que pelea por sus crías, es la leona que está dispuesta a pegarle unas revolcadas a ese león. Ahí me siento como papá cuando usted menciona ese tema. Tú entraste al cuarto y tienes mucha aversión a ese mito del closet. Dijiste, ¿por qué hablan de un closet? Bueno, entonces hablemos de quién entra al cuarto. ¿Quién enfrenta a un papá? Mencionaba que tenía finca, egresado de alguna escuela de agronegocios, de emprender en temas de agricultura. He atendido casos así. La mamá muy religiosa, el papá manejaba chapulines, trabaja produciendo limones. Y me recuerdo que los tres me dieron gracias. El papá porque le estaba presentando un hijo que él no conocía, porque les pregunté a los papás, ¿ustedes conocen los 5 mejores amigos de su hijo? Yo ya tenía la entrevista y se quedaban viendo y le hacían así. ¿Usted sabe cuál es la película favorita de su hijo? ¿Usted sabe cuál es el color favorito de su hijo? La canción, el grupo, el lugar. Y los dos papás no pegaron una, Renato. Entonces dije, los mejores amigos de sus hijos son estos. La película que más le gusta es esta, el color que más le gusta es esta, la comida, el lugar. Entonces él me dio gracias porque me dice, Rafael me está presentando a mi hijo. A este muchacho me lo llevaron porque voy a tener también mucho cuidado, mucha cautela de cómo mencionar las experiencias que ha atendido, ¿verdad? Es parte también del secreto profesional y la ética, pero es un programa, como usted decía, Renato, histórico. Me siento muy orgulloso de estar aquí hoy. La primera vez que me llevaron a este muchacho que voy a hacer remembranza fue a los 14 años. Pero a los 14 años el muchacho se me sentó en uno de los sillones y me cruzó los brazos y ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te va? Bien. ¿Y de qué te gustaría hablar? Yo no sé, usted pregúnteme lo que quiere saber. Ahí pueden revivir a Freud, a Watson, a Skinner, a Adler, a Jung, a Karen Horner, a los toros de la psicología y ahí nadie va a entrar ahí. Una cita, creo 2, tal vez intenté y a los papás, no, no es el momento. O no soy la persona, porque también tengo ese nivel de humildad de reconocer que en las terapias es el momento y es la persona lo que funciona. O no es el momento o no soy la persona. Curiosamente a los 17 años del muchacho me llaman y me dice, Rafael, ahora quiere ir a hacer cita con usted. Él está pidiendo. Nos sentamos, ajá. No voy a decir ni siquiera un nombre, ¿verdad? Pero era un muchacho de 17 años. Ajá, Livia, ¿y ahora qué te trae por aquí?
Nunca me voy a olvidar las 2 frases que me dijo. Rafael me dice, ahora sí quiero hablar del tema, ahora sí estoy listo. Bueno, ahora yo soy el que no estaba listo para que hiciera esta cita, le me está agarrando a quemarropa. ¿Por qué estás haciendo esta cita? ¿Por qué hoy? ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué este programa hoy? No son casualidades muchas cosas, Renato. Y me dice, ya me cansé de dormirme llorando. Y ya me cansé de gritar en silencio. Ya me cansé, me dice, quiero hablar. Y quiero que me ayude a hablarlo con mi mamá y con mi papá. Ok. Yo me considero un buen profesional y me comprometo de una manera que muchas veces me sorprendo cómo me comprometo con mis pacientes. Tuvimos sesiones con el papá, tuvimos sesiones con la mamá y tuvimos sesiones con él. Se dio la sesión de terapia de familia, que no son sesiones fáciles, así como no son sesiones fáciles las terapias de pareja. Y cuando estuvimos trabajando, aceptaron que los 3 ocupaban ayuda. No solo al muchacho, porque yo tengo mucha resistencia en que no solo me lleven a los niños y adolescentes como el paciente problema. Los libros de psicología, los libros de terapia están redactados como el paciente problema, el paciente identificado. Pues yo soy de los pocos psicólogos que estoy en contra hasta de esa redacción. ¿Y por qué me lo van a poner en una silla como triangular, verdad? Como ponen los auditorios o ponen al que van a regañar. Entonces empezamos a trabajar. Les decía en una de las pausas, tengo muchos papás y mamás que me dan gracias porque de una u otra manera he influido para que el hijo retome el camino del sexo, del género, de la identidad, del imaginario, de las preferencias que asume por su apariencia, por su nacimiento, por sus gónadas, por sus hormonas y se deciden quedar heterosexual. Tengo mamás que me escriben el 9 y papás el 9 de noviembre, que es el Día del Psicólogo Hondureño. Muchas gracias. Pero también tengo muchachos, les decía, y muchachas, que les he ayudado. Yo aquí lo que abogo es que ustedes sean felices y que vivan en paz. Es decir, usted no pretende revertir la orientación sexual de un niño o una niña de 14, 15, 16 años. En lo absoluto. Y ahí donde muchos colegas o mi profesión no va a estar a favor de muchas de mis opiniones. No, yo le ayudo a la persona que me toca la puerta. Y he dicho, profesionales de muchas profesiones, el último fue de 56 años, que hasta esa edad se declaró homosexual. Hace poco, alguien de Sudamérica, y me dice, yo no pude hacer la revelación. La hizo un familiar y me complicó las cosas. Y ustedes lo mencionaban, tú supiste cuándo hacerlo con tus abuelos, con tus tíos, con tus... Y me imagino que han hecho también ustedes un proceso de recursos humanos de reclutamiento y selección. Han sabido con quiénes seguir siendo amigos y familia. Me imagino que también como un papá de carácter que es tu papá, y siento que los dos tienen una buena autoestima, que este tema, aparte de llevar educación, ya hablamos del amor, debería llevar también autoestima. Entonces el joven que no quería hablar en principio, pero que luego se presentó el momento, en el tiempo y el espacio, así es, se declaró que era homosexual. Y me pidió a mí que lo dijera. Como me han pedido papás que a mí me han pedido que yo les revele a sus hijos que son adoptados. Yo viajé a Cobán, Guatemala, para hacer el encuentro de una hija con su madre biológica y salí del país 8 horas manejando con la paciente. Entonces, ¿qué es lo que usted, en casos así, donde una familia afectiva, amorosa, lo superó, pero que la mayor parte de familias en el escenario de Juan Carlos con Javier no saben qué hacer, simplemente fomentan el trauma, el distanciamiento que propone usted al Estado de Honduras? Ahí lo que se tiene que hacer es buscar ayuda como familia. No me lo vayan a llevar a él solo como el ayúdeme, y todavía le hacen los papás así cuando van saliendo de la clínica. Ahí lo llamo. Rafael. Y les hago yo, no me llame, entre y siéntese. Y como Estado, ¿qué tenemos que hacer? Como Estado, mire, Renato, y hablando de políticas públicas, mire, ¿qué Renato, tenemos que hacer? El país que nosotros, creo que muchos papás, usted hablaba mucho de la generación, usted habla mucho de mi generación, mi generación, mi generación. Sí. Yo recuerdo, yo me llevo con mucha gente mayor y son las reuniones que en realidad yo más disfruto. Uno de mis mejores amigos era mi abuelo. Y yo recuerdo historias que decían, tal persona lo llevó, en San Pedro había un lugar que se llamaba el Hipopótamos, Vitanza, hay uno que se llama 2 que 3, no conozco los que habían en Tegucigalpa, en Comayagüela, a lo mejor ustedes sí conocían los lugares donde antes los papás
llevaban al hijo. Ah, está hablando de moteles. De es que cuando me moteles, de dicen burdeles, Vitanza, de me burdeles. acuerdo de moteles. Burdeles. De burdeles. Ah, de burdeles. El hipopótamo, el cocodrilo. No, pero el sé Vitanza qué. era motel. Así, Vitanza. Sí, era. Pero era- disfrazadito era- con otras Ah, cosas, así bueno, como pues sí, ahora que esas allá sí cosas hay de un montón de masaje y hoteles eso, sí, disfrazados, claro. sí, sí. Entonces, ahí llevaban muchos papás, de aquí de la vieja escuela, a lo mejor el militar, a lo mejor el campesino arraigado de Jean Levi's y Caterpillar y barba cerrada y que toman tequila fuerte y al café le echan. Y ustedes hablaban, hicimos lo que dice el libro, decía don Juan Carlos, hicimos lo que dice el libro. El niño con toncas, la niña con la Barbie. Usted sabe cuántos adultos fueron a ver la película de Barbie y se vestían de rosado y hacían un show ahí. A mí me gustaría dar una conferencia en el cine entonces a todos los que están ahí viendo la Barbie y haciendo de eso un acto social, una mofa, una burla. Ni saben lo que están haciendo, Renato. ¿Sabe que voy a terminar en algunas participaciones? No es que yo me voy a quedar de 8 a 9, ¿verdad? Sino que quiero que esto sea un diálogo en realidad. Hace poco atendí a un muchacho y estábamos hablando y curiosamente él en la primera sesión me hizo la revelación. Porque nos vimos y uno escanea con los ojos, ¿verdad? Y nos vimos y nos mirábamos. Yo le digo, aquí puedes hablar de lo que quieras, papá. Le digo, sentite libre. Y hablamos y entonces él me dice, Rafael, yo soy gay. ¿Sabes qué pregunta le hice? Cuando tu papá te presentó al inicio, me dijo, Rafael, soy Juan Carlos, mi hijo es gay. Pero vos en una de tus participaciones dijiste, yo soy homosexual. Esa fue una pregunta que le hice a mi paciente, por ejemplo. Me interesa preguntarte, porque yo estoy aprendiendo todos los días. ¿Vos te representaste, manifestás gay o decís homosexual? Porque yo he entendido que en muchas partes de la comunidad el gay es un término que a veces suena irrespetuoso y el correcto debería ser homosexual. El correcto debería ser homosexual. Pero yo ya con gente de confianza, yo ya digo gay. Entonces me llamó la atención que cuando tu papá me presenta contigo, dijo, mi hijo es gay, pero cuando tú te manifiestas, tú dijiste homosexual. Después en otras intervenciones dijiste gay. Entonces ya me tenés ahí. Que se puede decir de la misma dos maneras. Ahora, a este muchacho le dije, mira, vamos a trabajar. Una de las terapias que yo más hago, les hago un símbolo que me decía mi abuelo, vamos a hacer esta terapia, mira, le decía yo. Apretala, le digo, porque aquí no te vas a deshacer de mí tan fácil. Y si te vas del país, yo atiendo pacientes en Australia, en Escocia, en Alemania, en Polonia, en España. Yo tengo pacientes en muchos países del mundo. Por Zoom y 12 horas, 8 no es impedimento para mí. Cuando se quiere, se puede, Renato. Y Segovia. Entonces le digo, imagínate esa escena caminando en Madrid, en la Gran Vía, allá por el Museo del Prado, vas a ir al Parque El Buen Retiro, agarrado de tu pareja. Y ojalá sea un buen muchacho. Es más, le digo, me lo vas a traer aquí para yo también pasarle el escáner a él, para que abone a tu salud mental. Fíjese que ese muchacho me dice, casi llorando, qué lindo se escuchó, me dice. Qué lindo se escuchó que usted ya me imaginó agarrado de la mano con una pareja homosexual. Esto, Renato, no solo es un reto para Javier, no solo es un reto para Juan Carlos como papá, es un reto para nosotros los profesionales. No hay una guía, no hay un libro. Esa dice Javier que tiene 60 páginas. Si la mayoría de sociólogos, usted sabe qué religión podrán ser, si es que tienen. La mayoría de otras carreras de la medicina, especialistas, quieren que después de Dios vienen ellos. Aquí nos toca aprender a todos. Y yo he leído la Biblia. Y en la Biblia también hay narrativas homosexuales. Tú mencionaste al Papa Francisco. Y yo sé que si vos vas al Vaticano y estás en una misa y te acercás, y el Papa Francisco, así como yo, tengo buen ojo, a lo mejor el Papa Francisco tiene el mejor ojo para hacer escáner. Y el Papa te va a dar, a lo mejor, tu comulgación. Pero te imaginas qué evento sería ese, ¿verdad? A lo mejor otra gente de otra comunidad más beligerante va a decir, y no nos deja izar la bandera, y no nos deja... Entonces ahí es donde entra una lucha, un debate, Renato, entre lo religioso, lo espiritual, entre lo político, porque hablamos de países y estados, entre lo ideológico, entre la óptica personal y la familiar. Los padres dicen, adentro de mi casa mando yo y la escuela solo manda adentro del portón. Y cuando el hijo ya no quiere estar en la casa, y cuando el hijo se gradúe, él va a poder dirigirse solo. Él va a poder ser autónomo, independiente, autosuficiente.
Y si al final lo único que no tenía él a los 15, 17 años era dinero, y cuando ya lo tenga, él va a poder hacer con su cuerpo lo que él quiera y tatuarse los dragones y las mariposas y garras y puede gastar su dinero como quiera. No, porque también hay un orden. Pero en realidad ese muchacha va a poder ser autónomo, independiente, o va a vivir en una sociedad, en un mundo que nos quiere controlar a muchos. Ok, en conclusión, Rafael. Para mí, este tema, lo más sabroso sería ampliar estos debates. Yo quisiera acercarme con el grupo de ayer, pero quisiera acercarme con el de ustedes. O sea, sería uno de los primeros psicólogos que me atrevo a estar en medio. Nosotros no tenemos ningún ¿verdad? grupo. Y lo otro es que, como ustedes lo que están haciendo es un acto de valentía, tú dijiste miles, yo diría cientos, sí. ¿verdad? Cientos de miles en el país. Se decía que Libre era el partido que iba a tener más apertura, y yo creo que tal vez en algunas cosas sí, pero creo que en otras no. La presidenta vetó, recuerda, aquella ley. Sí. Vetó aquella ley. Yo creería, Renato, que más que pensar no solo en educación sexual, también hay que potenciar, y en eso quisiera yo cerrar mi participación en este momento, el tema del autoestima de la persona. Cierro con la frase de Eleanor Roosevelt: nadie te hace sentir inferior sin tu consentimiento. Y la frase, la palabra que más me gusta de esa frase, nadie te hace sentir inferior sin tu consentimiento, es la primera. Nadie. Ni el que tiene la toga o el alba, ni el que tiene la cosa del abogado, no sé cómo es que se llama, la cosita esta que martillan, ni el psicólogo que tiene los títulos, ni el psiquiatra, nadie. O sea, en realidad nosotros estamos en un mundo para trabajar juntos, para construir, para amarnos, para aceptarnos. Pero está el otro matiz bien fino, que es un límite, que es el respeto, que es la ética. Pero yo creo, Renato, que si se potencia el amor, el respeto, el autoestima, todo va a ser más fácil. Honduras, si bien es cierto, es una comunidad machista, como tú dijiste, y don Juan Carlos, muchos de mis amigos se han ido del país, otros se están suicidando. Ayer era el día de conmemoración del mes del cierre de la conmemoración de prevención del suicidio, septiembre, y yo ayer de casualidad, un 30 de septiembre del 2012, suicidó uno de mis mejores amigos a las 4 de la tarde en la colonia Alameda. A todos los pacientes que vi ayer les pedí que encendieran una velita, porque ayer era el ritual que se iba a hacer. Entonces yo lo que le pido es educación, valentía, y que todos aprendamos. Aquí nadie va a ser el dueño de la verdad. Creo que nos falta aprender y mucho. el hecho de que se escriban versículos, y podemos hablar de los versículos que se pueden anotar y los que no se pueden anotar, las páginas de la Biblia que nos ayudarían y las páginas de la Biblia que nos van a complicar la interpretación. Entonces la cosa es, en psicología clínica y terapeuta familiar, en la psiquiatría, en la teología, en la sociología, antropología, no tenemos todas las respuestas. Ok, mira, Juan Carlos Segovia, papá, ha venido hoy para decir que Javier no es fruto del pecado ni de ninguna disfuncionalidad de su matrimonio o de su familia. Es lo que es. Así es la naturaleza de él. Eso ha venido a decirnos hoy. Totalmente. Eso ha venido a decirnos Javier. Soy lo que soy porque eso es lo que salió del vientre de mi madre. No le tengo ningún reproche a mi madre ni a mi padre porque me criaron con todo el afecto, con todo el amor, como una pareja cría a sus hijos. Entonces, la posición de ellos, de Javier, de Juan Carlos, natura, así me hizo, no soy producto de traumas ni del pecado. Ok, entonces, la sociedad y el Estado que nos ve así. Esto más, han sido muy claros en su exposición, con algunas cosas de la agenda, porque ahora es 2045, no se pudo 2030. No, y lo más seguro va a seguir siendo después 60 y después... No estamos de acuerdo. Eso de inducir, si es así, al niño que por sus sentimientos un hombre, a pesar de que nace hombre, se defina como mujer, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Importante mencionar lo que había comentado en un momento, que
la raíz de esto, que comienza en, si no me equivoco, fue en mayo del 2023, por lo menos la parte que se hizo público, cuando yo me enteré, era porque se estaba en contra de una guía para los maestros, que es esta guía de 60 páginas que les digo. Cuando yo me pronuncio sobre eso en mis redes sociales, lo hago, pues obviamente luego de estudiar la guía, porque leí la guía completa, que no habla nada de esto, Renato. Entonces también confunde, porque cuando se menciona y se vuelve a mencionar tanto lo de que el niño nace sin género y lo decide y tal, o sea, sí está bien. Todo eso, lo de esto de la Agenda 20, lo 40, 60, dice eso. Pero aquí en Honduras en ningún momento se habló de eso. Hablando en los documentos, yo soy abogado y como me enseñaron a mí en la universidad, a la lengua no se le puede sacar fotocopia. Uno se va con el texto, con lo que está escrito. Y lo que está escrito, que hasta ese momento el documento público, que fue el que se rompió en un programa de televisión por un ministro, quien lo leyó, que fue muy poca gente, porque aquí lastimosamente la gente no lee, pero quien lo leyó sabe que en esa guía no había absolutamente nada de este tema. Ahora, Javier, te voy a decir algo, mira. Yo soy muy parecido a tu padre. Yo sé que Juan Carlos va a coincidir. Ni él ni yo estamos de acuerdo. Vaya, dale un poco de validez, que yo no sé si es cierto esa teoría de Soros, de Bill Gates, que en función del control de la natalidad están utilizando a la ONU, que es la suma de todos los gobiernos, para promover esta Agenda 2045 en función de que hayan más relaciones homosexuales para reducir el nacimiento de personas, porque el planeta no aguanta con eso. Yo lo que te quiero decir es algo, y yo como moderador del programa tengo las cosas bien claras. Creo que ningún sistema educativo debe inducir desde la formación, desde los textos, al niño para preferencias homosexuales o lésbicas. No. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en eso. 100%. Estoy de acuerdo Ahora, con usted. pero con mayoría de edad, si el niño o la niña le dice a sus padres, papá, mi orientación sexual es esta, hay que respetarlo desde el seno de la familia y el Estado protegerlo. Te voy a corregir. Y el Estado hay que protegerlo. respetar toda su trayectoria. No, correcto, no, está puede bien. decir a los 5, 6, 7 años, 8 años, sí, hijo, está bien, pero hasta que usted no tenga la mayor edad, o sea, es responsabilidad tuya. Muy bien. La que tú estás diciendo. Muy buena reflexión. Y hay que agregar a eso. Es tu responsabilidad. El Estado no puede decirme a mí que un hijo, que salieron con unas publicaciones de Francia o no sé de dónde, que una niña a los 13, 14 años decidió hacer algo, entró en una operación y ahora que tiene 18, 19, no sabe qué hacer. Está arrepentida de lo que hizo y entonces está demandando al Estado y el Estado le dice que ella lo que sufre es una enfermedad. Porque en la ONU están queriendo controlar, imagínate tú, eso, o sea lo multicultural que somos en el mundo globalmente, y un grupito de 20, 30 personas te quieren regir a vos, qué es lo que haces vos en X o en Y país, y eso no puede ser. Pero está buena tu corrección, ¿sabes? Porque hay que agregar algo importante, perdón. En efecto, o sea, en la misma línea del pensamiento es, cuando el niño está, el adolescente está en edad de poder decirle a sus papás, yo creo que o siento que soy homosexual y demás, hay que acompañarlo en todo el camino. Esa es la corrección que él me hizo a mí. Pero vuelvo e insisto, ese niño, para llegar a tener 16 años, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años. Y en todos esos 14 años anteriores, 15 años anteriores, ¿qué herramientas tiene ese niño? ¿Qué herramientas educativas de pensum que están en la parte didáctica de la escuela? ¿Cuáles son las herramientas que van a tener estos niños? Porque yo no las tuve, ustedes no las tuvieron, yo no las tuve. Yo tuve que literalmente, en el buen español, a pura lija, ver cómo se hacía. Pero esta parte educativa es tan importante porque cuando uno tiene esas herramientas educativas en la escuela y en el colegio, uno ya sabe que cuando llegue a tener esos 17, 18 años, ya sé cómo abordar a mi papá desde el punto de vista de mi educación. Y eso viene en gran parte complementario con la educación sexual. Entonces, es la misma línea del pensamiento. Pero es complementario. Un niño no puede decidir, un niño no está en la capacidad de tomar esas decisiones, sino hasta que tiene 15, 16, 17 años que puede hablar con sus papás,
tiene que ser acompañado por el amor y el respeto de sus padres, simple y llanamente porque es su hijo. Ahí no hay más que ponerle. Así es, sí. Pero también el componente educativo y afectivo, la parte también psicológica, que en mi opinión es de las más importantes. ¿Por qué? Porque en las escuelas y en la educación no hay tampoco ninguna educación psicológica. Toda la parte de la psicología la aprendemos y la abordamos ya grandes. Entonces, claro, el sistema educativo como tal tiene bastantes falencias, aparte que es de hace muchísimo tiempo. Entonces, todo integral nos da como resultado un joven tranquilo, un joven que se ama, un joven que se respeta, un joven que independientemente de su orientación sexual, sea heterosexual o homosexual, sepa qué y cómo hacer y sobre todo que se quede aquí, en este país. Ok, solo los interrumpo porque si fuera por mí, porque creo que hoy ha sido un programa al centro del corazón de Honduras. Yo me estoy 2 horas más, pero sé que hay otros programas que también nos está esperando la gente, por lo tanto debo apresurar ya los cambios comerciales que me he atrasado con ellos. 30 segundos, por favor, Rafael. Con lo que mencionaban del tema educación, Renato, no solo las escuelas, al decir educación, no solo las escuelas educan. Esta escena de sentarnos en una sala, en un comedor, en un cuarto y poder hablar del tema de la sexualidad en la familia es interesante, es importante. Y hay muchas dificultades en el tema educativo. Los colegios que más tienen apertura con los cigarros electrónicos, son 3 o 4 en el país. Los colegios que más están enseñándole a los muchachos a pensar abiertamente y que cuando egresan de 20, 3 o 4 deciden ir por la orientación homosexual o bisexual, y hay muchas más que son temas de género. Hay muchos colegios que están con altos índices de sexualidad en la adolescencia, precocidad, promiscuidad, colegios que destacan por estudiantes que se autolaceran. Ahí entra una fusión de áreas para trabajar. Hay una famosa asociación de padres, ahí el Colegio de Psicólogos, la Asociación Hondureña de Psiquiatría, el Consejo de Educación Superior pudiera dar una opinión, el Estado, en otras los palabras, padres. necesitamos una política de Estado. Ocupamos una política de Estado. Aníbal Montoya escribe: un tema relevante como la sexualidad requiere tener en cuenta el pensamiento y criterio de las partes. La sociedad incluye a todos y merecen respeto. La iglesia, la familia y las organizaciones juegan un rol fundamental en pro de valores y principios morales y espirituales. Continúa escribiendo sus comentarios. Con la catedrática de la Pedagógica Rosario Bueso. Rosario, mire, como sé que el tiempo que va a tener usted es limitado, la invito a frente este miércoles para que sigamos con este tema. Creo que el Estado de Honduras debe elaborar una política profesional y objetiva sobre esto. Esto nos ha limitado a muchos hondureños a tener un futuro exitoso. Adelante, doña Rosario Bueso. Muy buenos días, Renato. En primer lugar, quiero felicitarle por este programa, porque está construyendo educación en este país que tanto la necesitamos. Y quiero felicitar a don Juan Carlos y a Javier por educarnos también, porque en este país necesitamos hacer lectura de este tema y no vamos a decir de la problemática la generan las iglesias y nosotros también los que no hemos sido educados y nos falta lectura. Yo creo que debemos tener claro que todo es ideológico, que la iglesia está diciendo o que los que acompañan a este proyecto dicen que hay que retirar la ideología. La religión también es ideología, como bien lo planteaba Javier. Por otro lado, yo quiero decirle a usted, Renato, que esa pregunta que se hacía, ¿por qué? Entonces ahí estamos negando cuando decimos hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O estamos negando que no se mueve ninguna hoja si Dios no lo quiere. Entonces, plantear, por ejemplo, que el homosexualismo es pecado, estamos negando la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que seamos pecadores. Yo creo que es necesario tratar este tema desde el punto de vista humano. Son humanos, son personas, son seres llenos que necesitan cariño, y que lo que hemos orillado a esta gente es que muchos homosexuales estén expuestos al escándalo, al exhibicionismo, porque quieren que se acepten. Aquí estamos, mírennos, somos hermanos de ustedes, somos seres humanos. Yo creo, Renato, que es urgente una política pública de educación sexual
porque aunque se diga que en la casa la educación debe ser para los padres en valores, el problema es que nuestros hijos pasan más tiempo en la escuela que en la casa, pasan más tiempo con sus compañeros que en la casa, pasan más tiempo con el celular. Y ahora si vemos, por ejemplo, yo les digo a mis estudiantes que estoy formando, el problema es que la sexualidad se ha degenerado desde el momento que escuchamos reggaetón, con ese tipo de canciones de Bad Bunny o de una que se llama Tochica o Tochiva, que es una degeneración del sexo. Entonces yo creo, Renato, que necesitamos programas como estos para sensibilizarnos, porque los que fuimos educados, como dice usted, viendo el homosexual o negándonos que existe el homosexual como género, hay que verlo como género, porque si no lo ubico, también seguimos marginando, seguimos discriminando a estos hermanos nuestros, a estos hondureños o a estos ciudadanos del mundo que debemos educarlos, que debemos hacerlos sentir seguros y con amor. Sí, muchas gracias, Rosario Hueso, catedrática de la Universidad Pedagógica. Quiere intervenir Denis Castro después de la pausa comercial, el doctor Denis Castro Bobadilla. Ya no tengo tiempo, pero te invito para un programa mañana, este miércoles, aquí en Frente a Frente. Me parece que esto es un momento muy importante para el Estado. Y miren, yo me voy y un amigo mío, que es colega periodista, me envía el siguiente mensaje. Pareciera que tu programa hoy es contra la iglesia. No. Y yo quiero leer la oración del psicólogo. Yo no me avergüenzo de lo que creo. Cuidado, Renato. Con respeto, estás abriendo una puerta muy delicada. Y te lo hablo desde el punto de vista espiritual. Dios te bendiga. Dios sabe que siempre me he hecho las preguntas que hoy he hecho. Toda la vida me he hecho esas preguntas. Y me parece que llegó el momento que el Estado aborde esto con seriedad. 5 segunditos. Yo quiero mi última participación, Renato, la imagen que le mandé a Carlos Andino, si me hace el gran favor de compartirla, y si no, pues yo la leo aquí, porque hablando de la religión, yo también soy hombre, padre, y soy católico. Esa que ustedes ven ahí es la oración del psicólogo hondureño, y quiero leerla. La parte medular, ya no tengo tiempo, si no nos cortan. Dios, solo tú conoces a fondo la conciencia humana, solo tú eres el verdadero psicólogo, sin embargo, humildemente, permíteme ser tu asistente, enséñame a ilustrarme en las técnicas, procedimientos y terapias para saber qué hacer cuando tenga el conocimiento y también cuando no lo tenga, para tratar de ayudar a mis semejantes, y es la oración del psicólogo hondureño. Gracias, Rafael. Gracias, Javier. Gracias, Juan Carlos.